Hola, soy Luisa Rodríguez y esto es Infantopía, un espacio para conversar sobre la vida moderna y los niños. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a otro episodio, otra conversación de Infantopía. Hoy me hace especial ilusión porque tengo una invitada que nos va a hablar de un tema que desde un principio quería hablar y conversar, ya que es uno de los valores de Infantopía y de las cosas que más queremos promover en estos nuevos episodios. Así que, pues bienvenida, ella es Ibe Ramírez, venezolana, viviendo en Barcelona. Bueno, Ibe es ecoblogger, tiene un blog que se llama La Ecocosmopolita, como su Instagram, si le quieren seguir. Además que me encanta el nombre, es súper diciente, pero bueno, también quiero que me cuentes por qué escogiste ese nombre. Sí, mira, el nombre tiene una historia muy particular. A mí, bueno, cada vez me interesaba más el tema de la sostenibilidad y de ver cómo cambiaba un poco yo la huella ecológica de mi vida. Y ese año que comencé el blog, tuve de visita en casa que estaban instalándose después de estar muchos años en Irán, una amiga venezolana que estudiamos juntas con su marido iraní. Él había vivido muchísimo tiempo en Londres, después estuvieron en Irán rural. Eh, y él, como a pesar de haber sido un hombre que desde los, no sé, 15 años vivió en Londres, como que descubrió todo ese amor ahí por las raíces, ¿no? Fue como una cosa así bien importante para ellos como pareja. Y tenía mucha conexión con la naturaleza, ¿no? En ese momento, el Farsin, este amigo. Y entonces recuerdo que, bueno, se quedaron en casa 3 semanas o así, porque estaban por instalarse aquí en España y la primera parada fue aquí. Y un día Farsin, un poco minimizando desde el cariño, porque adoro Farsin, todas esas cosas que yo decía, "Ah", pero claro, ellos terminaron viviendo en Alicante, pero bien en el campo, ¿no? Era lo que buscaban. Y él, un poco minimizando todo lo que yo estaba haciendo, me dice, bueno, todo esto, que si la comida, que si tal, pero vivir en Barcelona, que te estás tragando todo el humo, que vamos, que nada de lo que hagas vale la pena en realidad, porque todo está tan mal que lo que haces es un granito, ¿no? De, lo que pones es un granito de arena. Y a mí, que soy de respuestas lentas, y que seguramente no sé qué le dije a Perdín, pero seguramente me quedé callada tal vez. Después me quedé pensando en el tema y decía, o sea, no, es que es justo lo contrario, porque si yo tuviera una vida rural, ¿no? Y qué sé yo, y cultivara mis hortalizas y tuviera esa imagen tan idílica, seguramente tendría muchas menos cosas que cambiar. Entonces quería que el nombre del blog, cuando lo decidí comenzar a escribir, pusiera el acento en eso, ¿no? En qué podemos hacer en la ciudad y qué papel tenemos nosotros los que vivimos en grandes ciudades para justamente cambiar ese esquema hiperconsumista, hipercontaminante, donde se fomenta la deslocalización y tantas otras cosas que tienen un impacto ambiental tan bestia, ¿no? Un poco esa era la filosofía que había detrás, que está detrás del nombre. Bueno, es que al final el tema de sostenibilidad y de la huella ambiental es una cosa amplísima y que también es muy científica y filosófica. O sea, realmente hay mucho de qué tratar, mucho de qué aprender, mucho de qué hablar y seguir aprendiendo todos los días, ¿no? Claramente porque el mundo cambia todos los días y los Exactamente. retos, a veces retos nuevos y salen nuevas ideas. Claro, cambia la perspectiva también, cambia el mundo y cambia la perspectiva con que lo miras, ¿no? Porque los plásticos tienen el mismo daño hoy que cuando lo inventaron, pero la mirada con la que lo podemos afrontar hoy no tiene nada que ver con la de nuestros abuelos cuando empezaron a ver las primeras cosas de plástico, ¿no? Tienes también otra información y puedes tener una visión más crítica, ¿no? De la realidad. Claro. Bueno, al ser la sostenibilidad como una palabra, así como lo decía, como tan amplia y tan grande, puede llegar a ser también como muy abrumadora y muy fácil de criticar. O sea, yo creo que eso es de los grandes problemas que existen porque hay muchos activistas, hay muchos tipos como de comunidades y de agrupaciones en las grandes ciudades también, principalmente, bueno, gracias a, afortunadamente, como lo dices tú, porque es en donde más debería haber como un cambio drástico. Eh, y surgen como esas dudas de si realmente va hacia algún lado todo este tema de la sostenibilidad o si simplemente es una cosa ahí hippie que algunos van siguiendo. Eh, y realmente quiero traer el tema porque
al hablar de los niños, siento yo que, bueno, no sé, tú me corriges que tú sabes mucho más. Creo que todos tenemos como diferentes sensibilidades dependiendo de cómo fuimos creciendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi padre cuando yo era pequeña veíamos las noticias y a él le impactaban especialmente las que eran sobre los niños o sobre la injusticia con el ser humano. Hay otras familias que van más hacia los animales, hay otras familias, ¿sabes? Como que uno va creciendo con lo que sus padres le muestran que por lo que uno debería preocuparse. Pero a veces pensamos que ya es como demasiado tarde y que si yo no tengo esa sensibilidad, pues que ya para qué, o yo para qué me voy a preocupar. Entonces, este episodio quiero que sea como una invitación para esos padres que tal vez nunca se lo, o tal vez lo han pensado, pero no han dado como ese paso porque, porque dirán como, bueno, esto ya es demasiado trabajo para mí. Y creo que sí es importante a la hora de la crianza y de una crianza más consciente, eh, proponerlo en casa, porque seguramente que va a cambiar la mentalidad de los niños, más allá de por nuestro ejemplo, por el simple hecho de intentarlo en casa, ¿no? Sí. Quiero que me cuentes tú cómo llegaste tú al mundo de la sostenibilidad y de reducir tus residuos, cómo fue. Claro. Bueno, para mí todo este trayecto hacia unos hábitos más sostenibles tiene que ver precisamente, sobre todo, con la maternidad. Eh, hay un proceso primero, ¿no? Un proceso anterior, que es cuando llegué a Barcelona, viniendo de Caracas, que es una ciudad que, como sabes, dependiente del coche, ¿no? Porque el petróleo es rey, ha sido rey durante muchísimos años, y donde hasta hace 2 días, no sé si ahora ha subido el precio de la gasolina, pero tradicionalmente ha sido más cara el agua que la gasolina. Entonces, por ahí ya tienes una manera de vivir totalmente diferente, ¿no? Una manera de aproximarte a la sostenibilidad totalmente diferente. Además, también hay mucha influencia americana, entonces en la clase media hay un modo de consumo como, bueno, mucho consumismo. Yo crecí en una generación en que tenía como que muy poco aprecio por, por, el, por la reutilización, por alargar la vida de las cosas, algo que por ejemplo en España hay por lo menos en la herencia, ¿no? de una generación atrás. Yo no venía de ese contexto, venía de una sociedad y un entorno bastante más consumista, y llegar a Barcelona, estudiante, contando con unos ahorros que tenía de un par de años de haber trabajado para vivir un año, encontrarme que, o sea, el coche, yo nunca he sido de conducir, yo era un bicho raro en ese sentido, pero encontrarme que podía circular por toda la ciudad en bici con muchísima seguridad ya entonces, y ahora estamos mucho mejor por suerte, pero ya viniendo de Caracas era un salto abismal, ¿no? Encontrarme con contenedores de residuos en la puerta separados, todavía no se reciclan gran parte de Latinoamérica, ¿no? Propiamente. Y encontrar los 3 contenedores en la puerta de casa, fueron como esas 3 cosas, ¿no? El transporte, la manera que tienes que consumir de otra manera, porque tienes que buscarte la vida con lo poco que has podido ahorrar. Un poco como alguien. Claro, y el tema de residuos, esas fueron 3 cosas que a mí me hicieron como plan, bueno, cambiaron la relación con muchas cosas, y seguramente al año o 2 años de estar viviendo en Barcelona pensaba que tenía una vida mucho más sostenible que en Caracas, que es verdad, ¿no? En muchos sentidos, de que estaba muy llena y muy completa y muy feliz, porque, bueno, yo, si algo que agradezco es que aquí siempre me he sentido maravillosamente bien y como en casa. Pero lo que hace un punto de inflexión ya luego brutal de ese estatus en el que yo pensaba que, ¿sabes? Tengo mucha conciencia, muchas cosas, y la basura la separo, ¿no? Súper sostenible, yo separo mi basura. Lo que realmente marca un punto de inflexión así brutal es cuando nace mi primera hija. Que para empezar por el tema de la alimentación, ¿no? Entre el tema de la alimentación desde el punto de vista del cuidado, de proteger a ese ser de la manera mejor que yo pudiera. Ella tomó pecho mucho tiempo. A la hora de empezar a introducir alimentos fue así como que no puede ser cualquier cosa, imposible que sea un potito de supermercado, como he visto hacer infinitas veces, ¿no? Imposible que sea una papilla industrial. Y de pensar en cómo le ofrecía alimentos de verdad, pues pasar de eso a buscar alimentos ecológicos fue automático casi, ¿no? Cada vez más. Y bueno, eso fue súper importante. Luego,
después de que además tuve unas respiratorias, entonces estuvimos un poco con medicina natural, que en realidad confieso que de esa parte sí me ha alejado un montón y yo apuesto mucho por la alimentación de verdad, pero cada vez menos por medicinas alternativas, aunque uso muy poca medicina. Pero en ese camino también conocí otro tipo de alimentos porque le quitaron el gluten, le quitaron los lácteos y entonces empezamos a comer otros cereales, otras cosas, empecé cada vez a saber más de otro tipo de alimentación. Y viene otro punto de inflexión, un momento en que me doy cuenta de que estamos comiendo un montón de alimentos que vienen de la otra punta del mundo, ecológicos, Sí, ya. pero que vienen de la otra punta del mundo y que se han convertido en básicos en mi vida. Eso, que de pasar de cuidar mucho a mi hija, o sea, primero una apertura a la sostenibilidad, ¿no? En el año, cuando llego a Barcelona. Luego viene mi hija y la alimentación me hace replantearme muchas cosas. Y un poco después como que reflexiono más a fondo y me doy cuenta de que la sostenibilidad tiene que tener una visión más global y que tu visión y que tú no puedes pretender cuidar a tu familia si estás pretendiendo, si estás consumiendo cosas muy saludables que tienen un impacto ambiental negativo y evidentemente si consumimos puros productos que vienen de la otra punta del mundo eso es negativo aunque tenga mucho sello ecológico, ¿no? Y entonces ahí pues sí, mi visión se hizo como que mucho más crítica y poniendo más en el centro esa visión global que la individual, ¿no? Pues te iba a preguntar justamente por la definición de sostenibilidad, pero ahora que lo mencionas tanto, ¿cuál es la definición de sostenibilidad global? O sea, que es como la que veo que Claro, están como apoyando y promoviendo. claro, sin tener un concepto así previamente estudiado, yo creo que la sostenibilidad es, o sea, ¿qué quiere decir que algo sea sostenible? Que se pueda sostener en el tiempo, que se pueda, y cuando hablamos de sostenibilidad, en este sentido estamos hablando de que sea sostenible en términos ambientales, en términos sociales, incluso en términos económicos. Para que algo sea realmente sostenible tiene que, sí, pues eso, tiene que responder a, a una necesidad de continuidad, de supervivencia, ¿no? En todos los sentidos, Ya. Bueno, etcétera. ahora mencionabas tú la palabra consumo, del consumo y de como esa reflexión hacia a lo que consumimos literalmente. Y creo que ahí está como ese punto de quiebre de pronto de estas nuevas generaciones en términos de sostenibilidad, porque yo creo que tú y yo venimos como de estas generaciones de que nos decían, vale, hay que reciclar, reduce, reusa y recicla. Entonces ya con el hecho de yo separar mi basura, que muy pocas Claro, personas lo hacen hoy en día incluso, ya con eso me lavo las manos, yo ya estoy siendo desde sostenible, ahí. esto es lo que el comercial me dice, y si yo le enseño a mis hijos a clasificar su basura, suficiente. Y también lo mismo en el cole nos mostraban estos videos de los océanos llenos de plástico o los bosques incendiándose, entonces sí, hay que reutilizar el papel, salva un árbol, tal. Pero creo que ahora ya es como una nueva urgencia, que es como que eso ya no es suficiente y posiblemente en esos tiempos tampoco era suficiente. Es más como pensar qué tanto estás consumiendo y qué tanto estás promoviendo justamente como esas industrias, porque al final cuando separas tu basura, no, ya es basura. En cambio que si no la hubieras comprado, si no lo hubieras llevado a tu casa, quizá no hubiera llegado a ser basura o al menos no hubieras promovido o apoyado como esas industrias poco sostenibles que siguen utilizando plástico a pesar de todos los movimientos que hay hoy en día y se siguen vendiendo aguacates en una bolsa plástica. Entonces, como que cuéntanos tú, en tu casa, por ejemplo, con tus hijos, ¿cómo llevas ese concepto de consumismo que también tiene como un componente muy filosófico? Sí, bueno, en casa, algo que para empezar siempre hemos trabajado mucho es eh, las normas de casa son las de casa, las normas de los demás son las de los demás, ¿no? Para empezar, como punto de partida, absolutamente, en lo que sea, en lo que se refiere al consumo o cualquier otra cosa. Y creo que siempre he intentado y creo que lo he logrado, ¿eh? O sea, no es que todo sea fácil, pero creo que siempre hemos tratado de inculcar el valor de las cosas, el de que compramos lo que realmente necesitamos y no por un tema económico, sino que también por un tema de dar el justo valor a las cosas y de realmente qué necesitamos
y por qué, ¿no? No, yo creo que no tiene más que eso, enseñarlos a valorar cada cosa que tienen cada, y que cada decisión de compra es algo así como que un compromiso, ¿no? También, de alguna manera, que hay que pensarse muy bien, básico. Yo creo Claro. que no hay más que eso. Nosotros insistimos mucho en el concepto de comunidad y de colectividad, porque nosotros a veces pensamos que las decisiones, y por más lógico que suene, de que todas las decisiones que tomamos afectan a los demás, que nos lo han dicho todo el tiempo desde pequeños, creo que en este tema de la sostenibilidad tiene muchísima lógica e importancia, ¿no? Eh, Sí. el hecho de que tú tomas una decisión y sientes cierta culpabilidad. Mira, para mí ha sido un poco complicado entrar en este mundo de residuo cero o de disminuir mis residuos porque yo soy profesora de preescolar y tenemos unas dinámicas o sea, muy fuertes y que son como la base de cómo funciona el cole, que es utilizar un montón de material que al final va a terminar en la basura, solamente en nombre de la didáctica y de que hay que enseñar tal tema, entonces todo el tiempo me veo tirando papel, gastando pegante, los niños se lavan las manos N mil veces al día, cambiamos pañales, utilizamos guantes para todo, entonces por ese lado es como complicado. Y por otro lado, eh, el hecho de que, como te decía en un principio, tampoco tengo tanta sensibilidad como no me sembraron en mi casa tanta sensibilidad hacia los animales y hacia el medio ambiente. Entonces soy de las que dicen, no, un asado o una hamburguesa y tal. Pero soy consciente de que hay cosas que pueden ayudar. Entonces te quería preguntar, el veganismo, por ejemplo, ¿qué papel tiene el veganismo en este mundo de la sostenibilidad? Pensando un poco en que la coherencia puede llegar a ser como un enemigo de la sostenibilidad. No sé Claro, cómo lo ves. la coherencia para empezar puede ser un enemigo, o sea, un enemigo. La coherencia es imposible siempre, a lo mejor puede ser muy coherente en alguna cosa en particular, pero tener una coherencia absoluta no la hay. Yo no soy vegana, Uh-huh. eh, tengo mucho tiempo diciendo cada vez comemos menos carne, menos productos de origen animal y la verdad es que ahora con el confinamiento ha sido bastante lo contrario en casa, cosa que me pesa bastante, no por echarle la culpa, pero mi marido es el que ha estado más a cargo de la casa porque ha tenido más tiempo libre que yo y, y yo sinceramente cuando estoy agotada llega un punto en el que ni siquiera tengo tiempo de cuestionarme algo más, ¿no? Y ya sabes lo que es. Y bueno, esto es solo paréntesis personal. Ahora, a pesar de todo esto, es una gran incoherencia en mi vida porque desde luego no sé si el veganismo como tal es necesario, pero que hay que reducir de una manera, o sea, ya sin entrar en el tema ético ni nada más allá, ¿no? En términos de sostenibilidad, tenemos que comer menos productos de origen animal, sí o sí. De nuevo hablando de dónde venimos, yo vengo de una casa donde se comía cada día carne y si no había carne no había comida y en la cena no, pero en la cena seguramente había un jamón o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, sí había carne, no había un plato de carne, pero porque no, eran, ¿Esposo no hay es esa... español? ¿Tu esposo es ¿Cómo? español? No, mi esposo es venezolano también. Uh-huh. Y nosotros hace muchísimo, o sea, desde que llegamos acá jamás hemos comido, desde que tenemos una casa propia, ¿no? Compartida, porque además vinimos juntos, nunca hemos comido carne cada día, ni muchísimo menos. Pero bueno, lo cierto es que creo que hay que reducir cada quien desde su estado, reducirlo al máximo posible, porque el impacto ambiental en materia de residuos, de huella de carbono, de deforestación, del consumo de productos de origen animal es muy bestia, ¿no? Pero mucho. Y la cantidad de tierra que se utiliza y de agua y de recursos para producir la misma cantidad de comida, si es animal o es vegetal, es abismal, ¿no? Ahora no tengo las cifras en la cabeza, pero mucho, ¿no? Entonces es muy importante reducir la cantidad. Ahora, yendo a Uh-huh. la coherencia es el gran reto, o sea, tú puedes ser vegano impecable y seguramente vas a fallar en otra cosa, ¿no? Y a mí me da mucha, entre risa y pena cuando ves, por ejemplo, una típica discusión entre un vegano y un super zero waster, ¿no? Que entonces, sí, pero tú compras comida vegana que está envuelta en plástico y el otro sí, pero tú estás comiendo animales aunque estés comiendo todo vegetal, entonces es que nadie es coherente al 100%, que no sé quién, si hay alguien que me lo diga, pero
Realmente creo que eso es imposible, porque lo cierto es que cuando tratas de vivir de una forma más sostenible vas contracorriente, estás tratando de cambiar demasiadas cosas y cambiarlo todo de manera perfecta es imposible. Entonces, ¿qué digo yo? Haz lo mejor que puedas en cada momento, de verdad. Y si a lo mejor, y cada día avanzarás un poco más y tal vez retrocederás, como te he dicho yo ahora con la dinámica de casa, ¿no? Justamente es algo que me está haciendo mucho ruido, es eso, tengo que ver la manera de cómo yo esta dinámica estas últimas semanas me la corto, que si me pongo a pensar, seguramente no se ha comido carne una vez a la semana, pero, o sea, carne quiero decir pollo, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, de lo que yo estoy acostumbrada, que lo había distanciado a hacer algo que pasaba una vez al mes o menos, ¿no? Entonces, cada quien en su nivel y en su justo nivel, creo que tiene que hacer el esfuerzo para hacer lo posible, pero en todos los planos, ¿no? Lo mejor que puedas, y a lo mejor hay cosas que te van a costar más y cosas que te van a costar menos. Y evidentemente lo primero por donde tienes que empezar es por donde te cuesta menos. Es donde tienes que poner el acento, ¿no? Y ahí lograrás hacer cambios más importantes. Y en el otro, sí, es verdad, poquito a poco ver viendo qué puedes hacer. Y a lo mejor algo que hoy te resulta súper difícil, mañana te será muy fácil también, ¿no? Claro, o sea, el camino hacia la sostenibilidad puede llegar a ser súper diferente dependiendo de la persona y de la familia, ¿no? Totalmente. Tú lo Total. tú hablabas que llegaste como a este camino más cuando experimentaste la maternidad y te preguntaste por la salud de tu hija y la tuya propia, sobre los superalimentos y tal. Hay otras personas que llegan también como más por el camino de los residuos o del reciclaje, o otros que llegan más por el lado económico, por ahorrarse dinero, que conozco un montón de personas que comienzan a consumir menos sin darse cuenta simplemente por el hecho de no comprar tanto. Y Porque... entonces igual acabas teniendo una vida muy minimalista, porque se da cuenta que esto tiene un valor y al tener una vida mucho más minimalista empiezas a pensar en otras cosas. Y entonces y llegamos a otra cosa que es muy importante. No importa por dónde empieces, lo importante es empezar primero y luego es que esto es como un hilo del que vas tirando, inevitablemente. O sea, tú piensas que lo que te preocupa es eso, o te preocupa el tema social, ¿no? Por ejemplo, tengo una muy buena amiga que tiene un blog precioso que se llama This is Good, Uh-huh. con 3 O, por cierto. Y entonces la historia de Carmela es que siendo una persona que nunca le interesaba la moda, especialmente, hoy tiene una tienda de moda sostenible además, porque Carmela, cuando ocurre la tragedia Bangladesh, cuando se cae la fábrica Rana, creo que se llamaba en Bangladesh, que fabricaba para todas las grandes compañías y murieron una infinidad de personas, la a ella esa parte social impactó tanto que ella, que trabajaba en publicidad, decidió que quería hacer un proyecto en el que le diera visibilidad a todas esas marcas que se hacen las cosas bien, ¿no? Y te digo esto de ejemplo, y fue un tema totalmente social. Y Wow. ahora la Carmela está con el residuo cero, bueno, lo mejor que puede, pero muy metida en el tema, igual que está haciendo, bueno, mil cosas, mil cambios que tienen relación con la sostenibilidad, aparte de dar visibilidad a marcas sostenibles, porque claro, ella empezó por el social, pero entonces empiezas a saber de tejidos y empiezas a saber de dónde vienen y de cómo están hechos, de la huella ecológica. Entonces, sea lo que sea, vienes del mismo camino. O sea, también pasa a veces personas que han trabajado, ¿no? En la industria de la moda pasa mucho esto. Han trabajado en la super empresa y le tocó viajar a la India 3 veces o a China o muchas veces para ver esas fábricas y dicen, por Dios, ya sea porque el agua está contaminada de una manera bárbara o porque han visto el tema laboral, al día siguiente, o sea, 2 años después, están muy metidos en el movimiento residuo cero, por decir algo, vienen de política, o sea, es que hay muchísimas maneras de llegar. Y cuando pasa eso, lo normal es que cada vez tengas más interés, más ganas de cambiar cosas, saber más, simplemente saber más, y cuando empiezas a saber más, empiezas a cambiar otras cosas, ¿no? Entonces, también hay que aprender a no ser crítico con el que no está en el mismo camino que tú, porque a lo mejor tú, o sea, tú te vas a cuestionar a ti mismo dentro de 2 años, entonces ocúpate de eso y no de cuestionar al otro, que cada quien va por su propio camino y lo importante es apoyar ese camino, no tirarle piedras, ¿no? Puede que las personas que nos escuchen estén como en diferentes niveles, no sé si llamarlo de conciencia o de reflexión o como en diferentes momentos de ese camino. Es tan distinto en todo. Seguro, seguro que será. Pero pensando de repente en una familia que sea promedio, que intente reciclar en casa, que va de viaje y procura
dejar todo como lo mejor de cómo lo encontró, ¿sabes? Como de que cuidaba bastante la naturaleza, que no es vegana, pero que es consciente del tema y lo habla con sus hijos, para una familia, digamos, normal, entre comillas. ¿Cómo tú, cómo podría ser un buen acercamiento hacia la sostenibilidad? Como desde qué punto puede empezar a agarrarse, tal vez visitando estas tiendas de menos producción de residuos, como la que tienes tú que se llama Usar y Reusar, que ya también nos vas a hablar de esa tienda. No sé, como cuál sería un buen primer paso o segundo paso, tercer paso, dependiendo de dónde estén. Esta pregunta siempre me la hacen y yo soy incapaz de dar una respuesta única, pero justamente lo que he dicho, porque es que cada persona y cada familia es un mundo y entonces van a haber cosas en las que va a haber interés o no. Eh, Hace unas semanas mi hija mayor me dijo, no voy a comer nada más con aceite de palma. Pues ese es un perfecto punto de empezar cuando alguien se interesa. Y la verdad es que es algo en lo que no tengo el hábito de ver. Aquí se consumen muy pocos procesados, pero vale, vamos a meter en la lista mental de revisar exhaustivamente cada cosa que compres, que son pocas, pero eso no es lo de mayor importancia. Pues si para ella es importante, pues está bien empezar por ahí, ¿no? Creo que Creo que hay que estar muy atento a las necesidades de la familia, a las cosas que realmente importan en la familia. Por ejemplo, en mi casa la bicicleta ha marcado nuestra familia desde siempre, ¿no? Y seguro que el tema de la movilidad es algo que tienen clarísimos mis hijas porque, vamos, el coche siempre ha sido una cosa que se utiliza, bueno, que se tiene y se utiliza, se tiene compartida, se utiliza compartido y se utiliza al mínimo cuando realmente se justifica, ¿no? Entonces, Wow. pues si vives en, qué sé yo, en un suburbio de estos en los que dependes de coche, en Sí. una ciudad satélite es imposible que pienses que pretendas eso, ¿no? Por decir algo, es que o una familia que adora la carne, no va a ser por ahí, no sé, está bien que lo tenga como objetivo, pero no va a ser donde vas a hacer grandes cambios rápidamente, seguramente. Está bien que lo metas en el esquema y que lo cuestiones, pero es muy diferente. Y el tema de los residuos, pues sí, ¿qué pasa ahora? Que el tema de los residuos se ha hecho muy presente, porque cada vez en algún momento empieza, bueno, ahora con todo esto del coronavirus ya no sé qué decir, pero bueno, creo que también hemos visto muchas noticias en los últimos años sobre el impacto de los residuos y creo que los niños tienen muchísima conciencia de eso y entonces muchas veces es un buen punto de entrada. De hecho, estoy convencida de que ha sido el punto de entrada de muchísimas familias en los últimos años a cambios de hábitos, de personas que ni siquiera se cuestionaban el impacto ambiental que podía tener su vida, ¿no? Justamente por eso, porque es que se convirtió en noticia, se hizo importante, así como en su momento Greta Thunberg y todo este movimiento de Friday for Future volvió a traer el cambio climático, ¿no?, a la palestra. Entonces, yo creo que lo importante es estar atento a las sensibilidades que hay en la familia, lo que hablabas tú también, a las sensibilidades que hay en los niños y tratar de incidir sobre todo ahí donde está doliendo, porque hasta al final duele, ¿no? O sea, cuando por más que yo siempre he buscado un acercamiento positivo, yo creo que está claro que el primer impulso casi siempre viene desde un punto de dolor. Y entonces en ese punto de dolor es donde hay que tratar de cambiar, porque justamente lo que tenemos que evitar es eso, ¿no? Es ese punto de dolor para empezar y ver cómo aportar algo, ¿no?, a favor de ese problema que hemos identificado. Entonces creo que eso, que sobre todo hay que estar muy atentos a quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues buenísimo consejo. O sea, en resumen es identificar como esa sensibilidad o ese punto en el que es más fácil empezar a cambiar los hábitos y el que más nos preocupa como familia. Claro. Y Porque debe ser donde vamos a estar más abiertos a hacer cambios, porque si nos preocupa vamos a estar mucho más abiertos a hacer cambios ahí. sí, al final no es una carrera ni una competencia, sino que si realmente lo estás haciendo, no desde el nivel egocéntrico, sino por lo que realmente es, que es una preocupación colectiva por el planeta, el único planeta que tenemos, y por las demás especies, porque no somos los únicos animales. Claro. Claramente cualquier cosa que hagamos o sea, va a ser un gran cambio, no un pequeño cambio, sino un gran cambio, porque lo estamos haciendo. Otra cosa, perdona, es que ese punto de inicio egocéntrico es muy compartido, ¿eh? De muchas personas empiezan a querer comer más saludable
de comer más saludable, más ecológico, y de más ecológico, pues a darte cuenta de otras cosas, ¿no? Y también es válido. O Ok. empiezas a pensar en la alimentación vegana solamente por el cuidado del animal, ¿no? Y por una cosa ahí más emocional, y te das cuenta de que además hay muchas otras raíces muy científicas que tienen que ver con medio ambiente y otras cosas que igual no eran las que movían al comienzo, ¿no? Claro. Todo es válido, lo importante es mantener la curiosidad abierta, ¿no? Y las ganas de seguir aprendiendo. Claro, informarnos e informar a nuestros hijos. Bueno, yo no soy, Claro, pero como profesora creo que sí veo un mundo de posibilidades en la infancia y que es realmente fácil porque no se necesita uno sentarse con el niño y explicarle, sino hacer cosas todos los días que comiencen a modificar ese mindset con el que pensamos que venimos, porque pensamos claro, que lo normal está bien, pero a veces lo normal no, o no a veces, muchas veces lo normal no está bien. Antes pensábamos que era normal que nos dieran bolsas en el supermercado y ahora nos parece mal, cuando en esa época era lo normal, ya no lo es. Hace eh, tuve una clase con niños de 4 años y mm, estábamos haciendo helados de agua, justamente ahora en cuarentena, sí, por la con videoconferencia y tal. Y, y se nos ocurrió a las profesoras tocar el tema de dónde vienen las frutas y de dónde venían los productos que estábamos utilizando mm, en la construcción del helado, en la receta. Y sí, empezamos así como a combinar, entonces por acá estaba la leche, la nata, el yogur griego, la fresa, el palito que tenía la paleta, decimos en Colombia. Y nos causaba cuidado que cuando preguntábamos a los niños, ellos decían todo de la nevera, ¿de dónde viene tal cosa? ¿De la nevera o del supermercado? ¿De dónde viene la leche? Del supermercado. Que tal vez estoy exagerado, pero estoy diciendo lo que decían los niños y nosotros nos reíamos, los padres se reían. Y es como, wow, desde o sea, desde ese tan sencillo que es saber de dónde vienen los alimentos que comemos todos los días, porque hay niños que comen banana todos los días, plátano todos los días, fresas todos los días y no saben de dónde viene. Entonces, qué bonito es enseñarle a un niño, mira, este es el árbol de fresa, se demora tanto tiempo en crecer, en cambio, mira, eh, ese chuche o ese dulce que te comiste, de dónde viene, cuántas manos pasaron por ese chuche, bueno, chuche que es que se dice acá en España. Entonces, creo que también ese es como un buen paso, porque todos comemos y todos tenemos cerca un supermercado y creo que es una bonita reflexión para los niños, una reflexión que yo, por ejemplo, no tuve tan presente, solamente cuando iba de vacaciones al campo y mi abuela me daba una guayaba o un mango, que yo veía que lo sacaba del árbol y que claramente me hacía sentir a mí como más frescura en general. claro. Pero Y es sí, que esto tiene que ver con otro gran problema que tenemos, es que vivimos súper desconectados de la naturaleza ahora, ¿no? Y en las ciudades mucho más, y si no tienes la conexión con el pueblo, etcétera, ese niño igual, pues eso es lo que pasa. Creo que es súper importante que tengan ese punto de contacto, porque es que no puedes respetar algo que no conoces y no puedes estar agradecido de algo que no has visto, y eso que has contado es el lugar común, es que los niños piensan que la comida viene del supermercado y que el bistec es una cosa que viene del supermercado, y vamos, que no tienen las referencias, ¿no? Del origen de los alimentos y de muchísimas cosas, porque no hay contacto con la naturaleza. Entonces es algo que hay que alimentar y que hay que fomentar, aunque sea yendo a un camping o un lugar de vacaciones donde nos permita tener un poquito de esa de conexión con esas cosas, ¿no? Bueno, para que las puedan apreciar realmente. bueno, eso y en el capítulo que tenemos sobre minimalismo y sobre Black Friday también, los que estén interesados también pueden ver ahí cómo reducir el consumo y la compra de cosas innecesarias o cosas que realmente no necesitamos, aunque lo pensamos como adultos, y cómo lo podemos también, cómo desarrollar ese pensamiento crítico en los niños, que es posible y desde muy pequeños ellos pueden ser eh, críticos con respecto a lo que quieren, si realmente es una necesidad o si es una necesidad creada pues por otros estímulos, ¿no? Eh, Claro.
y la reutilización de los juguetes, la reutilización de materiales, entonces pues pueden ir a ese episodio también para que lo escuchen, que es muy interesante. Bueno, Ibe, más o menos para terminar, y hablando de tiendas, ¿en qué consiste o qué es tu tienda de usar y reusar? ¿Qué podemos encontrar ahí que sea como diferente de las demás tiendas? A la gente que nunca se ha acercado a una tienda de este estilo. Vale, pues mira, usar y reusar, bueno, primero somos una cooperativa de trabajo, ¿no? Ahora somos 3 trabajadoras, muy amigas las 3 también. ¿Y qué intentamos? Pues intentamos ofrecer productos que te ayudan a tener una vida más sostenible en términos de residuos sobre todo, ¿no? O sea, el objetivo principal es prevención de residuos en casa. Y entonces son alternativas a desechables, ¿no? Alternativas reutilizables a desechables, o son alternativas biodegradables en los casos de cosas que tenemos que desechar necesariamente, por ejemplo, el cepillo de dientes, o las esponjas de ducha, o las esponjas de la cocina, por decir algo, las galletas, ¿no? Que son cosas que suelen ser de plástico, pues entonces hay que tirarlas necesariamente, pues que sean del material más sostenible posible. Y yo creo que si algo nos diferencia es que tenemos una gran preocupación por los productos, o sea, por ofrecer alternativas locales siempre que sea posible. Hay casos donde no puede ser posible, pero cada vez tenemos más productos hechos aquí de proximidad y que tengan un componente social. Para nosotros es como que muy, muy importante que sepamos que están producidas de una forma ética, si pueden estar respaldadas por un proyecto social que además está ayudando a crear trabajo a personas en riesgo de exclusión o algo así, para nosotros es un punto positivo por el que vamos a apostar siempre. Y bueno, y sobre todo creo que lo más diferenciador es que para nosotras es una plataforma de activismo, aunque sea una tienda. O sea, así como yo venía con la Cosmopolita de hacía muchos años, trabajando por divulgar una vida más sostenible, en Usar y Reusar seguimos haciendo exactamente lo mismo. Cada publicación que hacemos, más que comercial, siempre es una publicación de educación y de divulgación, ¿no? Sobre una otra manera de hacer. Yo siempre pienso que esto que voy a poner, si tú no lo vas a comprar, que te quede en la memoria que puedes hacerlo de otra manera, usando algo que tienes en casa, ¿no? Usando algo que comprar al lado de tu casa también. Soy muy mala vendedora en ese sentido, creo que sí. Mi parte de buena vendedora será la honestidad, que eso siempre creo que es algo que aporta también, pero en el sentido más comercial se me da fatal porque intento eso, que cada publicación, sobre todo, te quedes con que puedes hacerlo de una manera distinta, ¿no? Claro, Luego si a mí lo compras, bienvenida, porque de algo tenemos que vivir y pagar 3 salarios, pero sobre todo hemos tratado siempre de conservar esa intención sí, de divulgar básicamente, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, pues entonces queda la invitación a que sigan tu blog para tanta información que hay sobre el tema. Ibe es madre y ha pasado por este proceso ya como lo habló, como con un camino bastante, bueno, diverso y como con altibajos, que es lo normal y que es como cualquier persona podría llegar pues a tener un camino así, ¿no? Y bueno, cuéntanos en dónde podemos seguirte, cuáles son tus redes y bueno, sobre tu libro también se nos olvidó hablar. ¿Quieres contarnos algo para tener esa Bueno, cita en verano? sí, así muy brevemente, mi libro se llama Residuo Cero, comienza a restar desde casa y siempre digo que el subtítulo es lo más importante, ¿no? Porque es el comienza a restar, quiere decir que cuando hablan de residuo cero parece que es muy complicado porque como voy a producir yo cero basura, ¿no? Es un nombre es un nombre de un movimiento que a mí siempre me ha parecido que patina un poco y lo hemos aceptado porque es que se ha impuesto, pero cero es cero. Y por eso hago un poco un juego ahí de palabras pensando, mira, no importa que llegues a hacerlo, lo importa es que empieces a restar, que empieces a caminar. Es un poco como lo que decía yo con el impacto ambiental de la ciudad, ¿no? Hay tanto que cambiar que no lo tomes como algo negativo, tómalo como algo positivo. Tienes muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, no solo tienes una enorme cosa dificilísima que hacer, una inalcanzable, no, tienes muchos pasos que dar y eso más bien debe facilitarte el acercamiento y no alejarte, ¿no? Y el libro Residuo Cero además es como el residuo, es una excusa porque el residuo es como el reflejo de esa manera en la que vivimos, ¿no? Es la basura, es el reflejo, es lo que queda. Y cuando tratas de cambiar el residuo, cambias muchas otras cosas y también empiezas de la misma manera a cuestionarte otras cosas, empiezas a hacer cambios
que tienen un impacto mucho global que evitar la contaminación del plástico en el mar, ¿no? Que puede ser el impulso principal, pero que llega mucho. Esa es un poco la filosofía que hay detrás del libro. Y tiene una visión bien, bien amplia, como todo mi trabajo, de lo que es la sostenibilidad, ¿no? No se queda solo en el residuo. ¿Cómo encontrarnos? Pues eso, ahora mismo tenemos una sola web, en laecocosmopolita.com, además está usar y reusar, pero está realmente dentro de la misma web. Siempre tenemos el dilema de si separarlas o no, y ahí están unidas por ahora. Sí, están separadas las redes sociales, entonces en Facebook está la Ecocosmopolita y está Usar y Reusar. La Ecocosmopolita siempre tiene un tono más personal porque, bueno, como tiene la raíz en el blog, ha sido inevitable. Y en Instagram igual, está en la Ecocosmopolita y Usar y Reusar. Y luego en Twitter, un poco más activa está la Ecocosmopolita y Usar y Reusar es bastante, bueno, está un poquito nada pobre. Yo no soy muy de Twitter últimamente, o sea que donde realmente nos encuentran ahora con más actividad y más conciencia es en Instagram, que es una red que a mí me gusta un montón, a pesar de que tendamos a pensar que es así muy superficial, pues ha sido súper vital en el movimiento Residuo Cero y para mí tiene una frescura, un dinamismo muy importante, ¿no? Hay como que grandes conversaciones en Instagram, parece mentira y me encanta. Perdón. Pues mil gracias. Espero tenerte por acá otra vez hablando de temas un poco más específicos, tal vez también, bueno, hablando sobre niños y sobre la crianza en este mundo con tantos retos. Y también como latina viviendo en España, que me parece un tema súper importante y bastante interesante. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y un abrazo.